Hermanos, hermanas, soy el Padre Eduardo Chávez y desde el Tepeyac, desde este santuario de Guadalupe, me da tantísimo gusto poder hablar con ustedes sobre las fuentes históricas que nos hablan de la Santísima Virgen de Guadalupe, de la aparición, de cómo fue esta conversión después de la aparición, de cómo vivió Juan Diego, etcétera, de tantas otras cosas a través de las fuentes históricas del siglo XVI. Claro que existen. Y vamos a hablar de una de este compendio de estas fuentes muy importante que nosotros llamamos información de 1556. Estamos dando el contexto histórico de donde surge esta información de 1556. Estamos hablando del ícono, que es algo que representa lo real, lo verdadero, lo existente. Y del otro lado, los ídolos. Los ídolos es algo que no existe. Algo que solamente provoca tu fantasía, la mente, y en mucho por el miedo, porque el querer controlar el sol, la lluvia, los astros enteros a favor de mi vida, de que yo siga vivo, pues en el fondo todo este miedo, todo este temor hace posible que tú puedas representar algo que no existe, que son los ídolos. Muy bien, más consideraciones sobre esto. Hay que tomar en cuenta que los franciscanos no quisieron sustituir a Fray Juan de Zumárraga como arzobispo de México cuando murió en 1548. Los franciscanos volvieron a ser los más importantes en la evangelización en México con la bula omnímoda, otorgada por el Papa, cuando es nombrado el dominico Fray Alonso de Montúfar, que esto fue en 1551 y llega a México en 1554. En otras palabras, 3 años no había ninguna autoridad superior a los franciscanos y otros 3 que, si bien ya se había nombrado en 1551 a Alonso de Montúfar, pero al venir hasta 1554 fueron al final 6 años en donde se operó esta bula omnímoda que tuvieron que guardar al llegar la autoridad máxima, el segundo arzobispo de México. Así que se acabó la bula omnímoda. La que sigue, por favor. Ya habíamos hablado un poquito de esto, pero queda bien porque recordamos en este programa esto que es muy importante. Un punto importante fue cuando el arzobispo Montúfar presidió el primer concilio provincial mexicano en 1555 y puso su mandato. Su mandato fue muy riguroso, colocando parroquias y pueblos importantes que eran de los franciscanos ahora en las manos de los diocesanos dominicos. El enojo de los franciscanos era evidente, máxime que ellos hubieran podido haber sido el segundo arzobispo, caray, ahí sí se les fue, y habiendo sido los más poderosos en la evangelización en México, ahora los que tenían todos los poderes omnímoda, así lo veían, los humillaban. La que sigue, por favor. Y por un dominico, bueno, así que llega el gran día. El domingo 6 de septiembre de 1556. Era domingo, así que tenía que presidir Alonso de Montúfar, el arzobispo de México. Hombre, está ya cerca el 8 de septiembre, el día de la Natividad de María, que va a caer ahí entre semana, martes. Así que, como es domingo, preside el arzobispo y predicó una de las homilías más hermosas sobre María. Obviamente, estaba cerca la fecha importante del 8 de septiembre. Pero en ese momento, Fray Alonso de Montúfar comienza a hablar maravillas de la Virgen de Guadalupe. ¡Qué mejor momento! Si se acerca el día de María, 8 de septiembre, me toca domingo presidir la Santa Misa, habla de María, cosas estupendas. Y también, como uno de los ejemplos más fuertes de lo que está diciendo, es Santa María de Guadalupe. Él dice en su homilía: dichosos los ojos que ven lo que ustedes están viendo. No he visto maravilla de milagros en otra parte del mundo. Es una cosa maravillosa la Virgen de Guadalupe. Y dice bien Fray Alonso de Montúfar, dice bien, son milagros increíbles. Dios es todopoderoso. Dios puede sanar, curar. Dios puede hacer todo. Es
omnipotente por el amor de Dios. Pero hay algo en donde si bien es su regalo, al mismo tiempo, en ese de ser su regalo, Él no quiere intervenir. Porque en el momento en que Él pudiera intervenir ahí, se acabó ese regalo. ¿Qué regalo es? ¿Qué dio este Dios omnipotente al ser humano? En donde Dios mismo no quiere entrar. La libertad. Ahí está el punto. La libertad. Porque en el momento en el cual Dios entra y te cambia tu voluntad, aunque sea por tu bien, ya deja de ser tu libertad. Deja de ser tu libertad. Se acabó. Y no se puede entender el amor sin la libertad. Si no hay libertad, no entran ni los zapatos. A la fuerza, no hay amor. Y como es el Dios del amor, cuenta con tu libertad. Quisiera tu libertad, te motiva para que uses tu libertad, eso por supuesto, pero al final de cuentas tú ejerces la libertad. Dios eligió a María, Madre de Dios, la preparó, Inmaculada Concepción. Se decía de ella desde los profetas, una doncella va a dar a luz, etcétera, etcétera. Pero fue hasta el momento cuando María dice: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y se hace el milagro. Es el amor pleno y total de Dios que se hace un abrazo de eternidad en su criatura a través de María, su criatura. Y se hace el milagro de la encarnación. Por eso es muy importante lo que dice el obispo Alonso de Montúfar. No he visto milagro más grande aquí. No he visto milagros más grandes aquí. La conversión, a eso se refería Montúfar. La conversión, ¿por qué? Porque en la conversión entra tu libertad. Dios te motiva, Dios te anima, Dios te... Bueno, todo. Pero al final de cuentas tú eres quien responde en libertad. Y ahí viene la verdadera conversión. No es imposición, no es dictadura, no es por mucho que digan vas a hacer esto porque tienes que hacer esto porque es para tu bien. No, es el amor que produce la conversión. Y ese es el milagro que dice Montúfar. No he visto conversiones como esta. Es maravilloso todo lo que habla Alonso de Montúfar en esa homilía del domingo 6 de septiembre de 1556. Pero hay alguien que está sumamente enojado con el arzobispo. Los franciscanos, todos ellos están enojados con el arzobispo dominico Fray Alonso de Montúfar después de ese concilio, después de que le quitan parroquias importantes, después de que les corrige la plana. Están enojados. Y sobre todo el prior de los franciscanos, Francisco de Bustamante, que él tenía mucha fama de las homilías que lanzaba. Y ahora le toca a él presidir la misa nada menos que del 8 de septiembre, el día de María, martes, le toca a él. Ahí estaba el virrey, estaba gente muy importante, estaba aquello lleno, indígenas, españoles, estaba todo aquello. Y preside Francisco de Bustamante, que después de hablar maravillas de María, ¡bum!, se lanza contra el arzobispo. Se lanza contra el arzobispo, contra todo esto de Guadalupe, porque se captaron ellos que Alonso de Montúfar se había enamorado de la devoción de Santa María de Guadalupe y todo su enojo, todo aquello que estaba en el hígado, lo lanza en contra del arzobispo. Fíjate nada más.
los más importantes evangelizadores, como son los franciscanos, ahora en lucha abierta, en una cosa espantosa, y luego nada menos que desde el púlpito de la misa, este señor, ¿verdad?, Francisco de Bustamante, en contra, pues, del arzobispo de México, nada menos, el que tiene la autoridad ahora en México. Te recuerdo que él trabajó para la Santa Inquisición en España, que era abogado y que es el arzobispo de México. Trifulca verdadera. ¿Qué hizo Alonso de Montúfar? ¿Tú crees que se quedó sentado muy tranquilo escuchando cómo lanzaban todas estas improperios y acusaciones, etcétera, etcétera, en su contra, y se iba a quedar muy tranquilo? No conocen a quién es Alonso de Montúfar, ¿eh? Alonso de Montúfar, te digo que es abogado, inmediatamente, al otro día, 9 de septiembre de 1556, le finca un juicio en contra de Francisco de Bustamante. En este juicio yo necesito testigos de los que estuvieron en la homilía aquel domingo 6 que yo presidí la misa. Testigos de los que estuvieron en la homilía de Francisco de Bustamante, a ver qué dijo este señor, qué fue todo lo que dijo este señor. Y le finca y le hace pues este juicio. Eso fue el 9 de septiembre de 1556. Lo que vamos a continuación son este cúmulo de documentos, de testimonios dentro de ese juicio que nos van a ayudar muchísimo para ver muchas de estas cosas de la Virgen de Guadalupe, qué es lo que se está viviendo en ese tiempo, 1556, con todo este tipo de problemas. Han surgido cosas que nos llenan de luz sobre el evento guadalupano interesantísimo. Tengo que decir también otra cosa. Cuando se ha dado a luz estos documentos y que hay un franciscano, Fidel de Chauvet, de Jesús Chauvet, este franciscano publica esta información de 1556 y da una cierta análisis, reflexión sobre este cúmulo de fuentes. Muy interesante su opinión porque estamos hablando de un franciscano, si bien actual, porque él escribe más o menos a finales de los 70, escribe este cúmulo de documentación y su análisis. Vamos a ver algo de lo que dice este señor, este franciscano, muy interesante. Hay otros historiadores actuales que dicen que todos estos documentos es en realidad un fraude hecho en el siglo XVIII por ir en contra de la Virgen de Guadalupe en aquellos tiempos. A mí esto no me parece. No me parece, porque si vamos analizando este momento y con lo que hemos visto de otro tipo de fuentes de este tiempo, es prácticamente lo que se está viviendo, lo que surge aquí en estas fuentes de información de 1556. Prácticamente, yo te he mostrado los documentos, algunos documentos, unas cartas que iban a España sobre esta situación y prácticamente están manifestando, están reflejando lo que se vive y lo que dice este cúmulo de documentos, así que no me parece que sea algún fraude del siglo XVIII, XIX o algo por el estilo. A mí me parece que cuando hicieron eso trataron de desaparecer aquello que dice Francisco de Bustamante de que es una imagen hecha, pintada por el indio Marcos. Entonces tratan como de decir, esto es un fraude, todos estos documentos y por lo tanto nadie dijo eso. No. Hay un porqué dicen esto, me parece a mí. Y todo lo demás refleja lo que se está viviendo en ese entonces. Así que vamos a sumergirnos en lo que es este cúmulo de documentos e información de 1556 y vamos a ir averiguando cada cosa, la que sigue. Falta un minuto ya. ¡Qué barbaridad! Lo vamos a dejar hasta ahí porque si no vamos a entrar ya en el documento y vamos a quedar muy cortados. ¡Qué barbaridad! Me parece sumamente interesante como para dejarlo la próxima ocasión y por lo tanto no te puedes perder. Aquí lo tienes, el documento, ahí está. Arriba pongo el documento original, abajo pongo una paleografía para entender mejor el documento y algunas reflexiones que vamos a seguir al vuelo, por supuesto. Y no te lo puedes perder, información de 1556 en donde vamos a entender que hay un cúmulo de documentación del siglo XVI, aquello que dicen que no hay.
hay? Pues mira, hay y mucho, y muy interesante, que lo vamos a desmenuzar poco a poco. Así que no te pierdas toda esta serie de programas de las fuentes documentales de Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho.